Bienvenidas y bienvenidos a Historias para Avivar el Fuego. Para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. Una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nuestra universidad pública. Si bien se registra la presencia humana en la Tierra del Fuego desde hace al menos 10.000 años antes del presente, resulta muy común escuchar hablar de los últimos Yaganes, los últimos Selknam, los últimos rituales celebrados, los últimos hablantes de pueblos que hoy se presumen extinguidos, desaparecidos. La literatura científica y hasta el discurso oficial han manejado, incluso hasta nuestros días, la categoría de extintos, invisibilizando así la historia reciente de estos pueblos originarios y silenciando y ocultando su presencia en el registro histórico presente. Pero sin embargo debemos preguntarnos sobre qué tan real es esta supuesta extinción. ¿Verdaderamente no quedan vivos más representantes de estas culturas originarias? ¿Qué pasó con estos pueblos que desde hace siglos habitan estas tierras meridionales? Hoy en Historias para Avivar el Fuego presentamos Pueblos originarios fueguinos, los extintos que aún existen. Sobre la presencia histórica de pueblos originarios de y en Tierra del Fuego. ¿Extinción o presencia ocultada e invisibilizada? El relato hegemónico ha sostenido que los pueblos originarios prácticamente se extinguieron, relato que por demasiado tiempo ha permanecido sin ser cuestionado. Según esta narrativa, la desaparición de los originarios se debió a un conjunto de razones que van desde la desprotección frente a las enfermedades traídas por los europeos, conquistadores, misioneros, buscadores de oro, hasta la inferioridad material e incapacidad para adaptarse a un entorno que sufrió grandes transformaciones debido al avance de la civilización. Estos argumentos colaboran con la idea de que los pueblos eran débiles e inferiores y carentes de los recursos necesarios para hacer frente a los grandes cambios que el modelo civilizatorio fatalmente les imponía. Pueblos que fueron capaces de sobrevivir a los profundos cambios geológicos y climáticos dados a lo largo de más de 10.000 años, pero supuestamente incapaces de afrontar la disminución drástica de recursos, como el de los lobos marinos, debido a la sobreexplotación de los diversos proyectos de ocupación territorial que los colonos europeos y criollos iban sucediendo. De este modo, se da por aceptado que al momento de llegar a estas tierras extremas, la presencia del Estado Nacional, los pueblos originarios se habían prácticamente extinguido. Con esta acción nominativa se los ubica en el pasado más absoluto e indefinido, se los preteriza, se los encierra en un tiempo del que ya no pueden escapar ni contar su versión de la historia atravesada, ya que no quedaría vivo ningún representante legítimo de estas culturas y por lo tanto autorizado a hablar en su nombre. Al reservarlos solo a la historia más pretérita, se niega su presencia en el presente y solo se permite recordarlos a partir del patrimonio histórico, nombres de calles y lugares, presencia de vestigios culturales en los museos, etc. Es decir, se romantiza ese pasado. Se lo idealiza o muestra como inevitable y con ello desaparecen los cuestionamientos y se impide nuevas preguntas. A los pueblos originarios se los recuerda como nuestras raíces, nuestros ancestros, pero nunca
como nuestro presente. Mami, nosotros somos del pueblo Yagán, ¿no? Sí, hija, la abuela era Yagán y nosotros también. En la escuela dicen que estamos extinguidos. ¿Qué significa extinguidos? La idea de que una cultura es extinta o desaparecida inhabilita a cualquier voz de esa cultura que pretenda hablar en el presente. Ello favorece el silencio y ocultamiento de cualquier otra versión de la historia posible. Y para asegurar que esas voces queden en el pasado, se pone en marcha otro mecanismo, el de descalificar cualquier representatividad posible, cualquier voz que hable en el presente en nombre de los antepasados. Se pedirá pureza de sangre o lisa y llanamente se descalificará con términos ofensivos. De este modo quedará oculta una parte de la historia que clama por ser escuchada. Entre las misiones religiosas y la violencia de los estancieros. En la medida en que se transformaba el entorno debido a la ocupación, producto de la colonización territorial, las misiones religiosas de anglicanos en el sur y salesianos en el norte de la isla se presentaban como espacios más seguros frente a la violencia ejercida por los colonos. Sin embargo, vivir en las misiones implicó aceptar perder la propia cultura, el propio modo de entender y habitar en el mundo, tener que perder los saberes ancestrales para ser reemplazados por los preceptos de una nueva fe religiosa que negaba las antiguas creencias y cambiaba por completo todos los elementos culturales presentes hasta aquí. A esto le llamamos etnocidio y aculturación, es decir, la prohibición de seguir viviendo en la propia cultura y la obligación de reemplazarla por la cultura dominante. El contacto cercano con europeos y criollos favoreció el contagio de enfermedades para las que no habían desarrollado aún los anticuerpos necesarios, hecho agravado por el cambio de hábitos cotidianos, como el uso de ropa que cubría todo el cuerpo y conservaba la humedad corporal, lo que aumentaba el desarrollo y proliferación de enfermedades. Se registra, por ejemplo, una gran epidemia de sarampión que ya en 1884 había matado a más del 70% de la población yagán. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. El avance del Estado-Nación y el reparto desigual de la tierra. Tanto la República de Chile como la de Argentina desarrollaron la expansión y presencia del Estado Nacional por estos territorios meridionales, promediando el siglo XIX. El desarrollo de modelos productivos primarios, es decir, que privilegiaron la producción y explotación agroganadera y minera, favorecieron la distribución latifundista de la tierra, concentrando muchas hectáreas en muy pocas manos. Para este modelo, la presencia de poblaciones originarias resultaba una molestia, siendo definidos como obstáculo para el avance de la civilización. Obstáculo que había que eliminar. Así entonces, el Estado Nacional delegó en los privados, comerciantes, estancieros y buscadores de oro, la resolución del problema del indio, tal como se llamó a esta política de despojo. Ambos estados avanzaron en otorgar permisos a compañías creadas expresamente para explotar recursos y o comercializarlos. Varios registros, entre ellos las crónicas del periodista Roberto J. Pairó, denuncian la práctica de ofrecer dinero ante la prueba corporal de aborígenes muertos, lo que desencadenó sangrientas cacerías humanas, que incluso quedaron inmortalizadas en fotografías de la época, como la del rumano Julio Popper, posando junto a cadáveres de Selknam recién asesinados.
También se registra el traslado de los aborígenes violentamente expulsados de sus territorios a misiones con características particulares de confinamiento, comparables, según algunos trabajos de investigación recientes, a campos de concentración. Un caso concreto es lo ocurrido en la misión San Rafael, fundada en 1888 por la Orden Salesiana en la isla Dawson, del archipiélago magallánico. El objetivo de la misión era impedir la fuga de sus habitantes indígenas para evitar que volvieran a sus antiguos territorios. Esa misión se complementará con la fundación, años después, de la misión La Candelaria, cercana a Río Grande. En la misión La Candelaria se ejercía un severo adoctrinamiento y disciplinamiento. Retenían a niñas, mujeres solteras y viudas, separándolas de los hombres, y se las entrenaba en formas diferenciadas de servidumbre, como por ejemplo tareas de limpieza, cuidado de las casas para las mujeres y trabajo rural para los hombres, lo que prefiguraba un destino de sumisión laboral bajo el mando de una población de colonos blancos. Colonización. ¿Pioneros o migrantes? Las condiciones impuestas de destierro y expulsión de sus territorios originales convirtieron a los sobrevivientes en migrantes silenciosos, poseedores de una identidad cultural prohibida y considerada inferior y negativa. Esa situación llevó a las familias sobrevivientes a negar su cultura original. Dejaron de hablar de manera cotidiana las lenguas madre de cada pueblo. Dejaron de celebrar rituales y ceremonias. Se autosilenciaron para evitar la violencia y el desprecio. Pero no lograron evitar el racismo y la discriminación siempre presentes. La ciencia de la época también contribuyó a este despojo. Hacia fines del siglo XIX era usual montar en las capitales europeas los llamados zoológicos humanos. Allí se exhibían aborígenes de distintas partes de América y de África, expuestos a la burla, abusos y vejaciones del público. Uno de los capturados por la primera expedición de Robert Fitzroy, capitán del bergantín Beagle, fue el originario niño yagán Jimmy Button, y los Cahuéscar. Fue Gia Basket, apenas una niña, junto a los adultos York Minster y Boat Memory. El llamado colonialismo de pioneros supone el avance genocida sobre los territorios aborígenes para la acumulación del capital y la consolidación de las soberanías estatales. Así, la instalación de colonos transformó radicalmente el territorio colonizado. Despojó material y simbólicamente a los pueblos originarios, a quienes los subordinó y negó su historia. Los volvió invisibles, promoviendo olvidos y silencios. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. La presencia de los pueblos originarios se invisibilizó y ocultó detrás de la identidad de migrantes pobres, trabajadores rurales y personal doméstico y de servicio, llegando su presencia hasta nuestros días. Los procesos de reemergencia de estas identidades culturales, movidos por el reclamo de derechos sobre la tierra y sobre la propia cultura y por las luchas por el reconocimiento de identidades originarias, llevaron a la actividad procesos de organización de estos pueblos para enfrentar políticas estatales discriminatorias, así como también a desafiar estereotipos negativos, promoviendo mayores niveles de inclusión y respeto de derechos, haciendo oír nuevamente sus voces ancestrales. Apasha marrakur, kuntasantu watkata, ahuasheskin samuta zapacuta, alayala. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Mi corazón está contento. Hasta pronto. Pueblos que existen, comunidades que se organizan y recuerdan. En Tierra del Fuego, el pueblo Selknam Haush fue reconocido en 1995 por el Estado Nacional y se organizó la comunidad Rafaela Easton.
El pueblo obtuvo en ese año la personería jurídica y se convirtieron en la primera comunidad del país en obtener el título de propiedad de su territorio. En tiempos más recientes y tras largas gestiones realizadas desde el año 2014, la comunidad Yagán Paya-Koala de Ushuaia también obtuvo su reconocimiento como pueblo preexistente. En el 2021, la legislatura provincial declaró el 25 de noviembre como Día del Genocidio Selknam, resignificando la ley provincial que desde 1992 recordaba el Día del Indígena Fueguino, en alusión a la masacre perpetrada por la expedición gubernamental del capitán Ramón Lista, que en 1886 desembarcó en la playa de San Sebastián y masacró a varias familias Selknam tras resistirse estas a ser capturadas. De acuerdo a los datos censales disponibles, la provincia de Tierra del Fuego es una de las que posee mayor proporción de migrantes indígenas en el país. Diversas oleadas migratorias contaron con la presencia de sobrevivientes del genocidio perpetrado por la llamada Conquista del Desierto y del Chaco. Pero estos fueron siempre registrados como peones golondrina, chilenos o argentinos. Están presentes, viven, no son descendientes ya que no están separados de sus antepasados. Son parte esencial de esta identidad fueguina que aún nos debemos. Para el trabajo de investigación se relevó material documental y audiovisual presente en archivos institucionales y académicos. Se entrevistó a habitantes de Ushuaia y Río Grande, miembros de las comunidades originarias mencionadas, y se cotejaron materiales producidos por la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También se cotejó bibliografía que directa o indirectamente aborda la temática en cuestión, y se utilizó como base el trabajo realizado por la magíster Noelia Lobo. Se escuchó la voz Selknam de Lola Kiepja, registrada por Ann Chapman, y la voz Yagán de Víctor Vargas. Para profundizar la información, dirigirse al archivo oral y audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, alojado en la web institucional www.untdf.edu.ar, pestaña ICSE, en la sección Archivo ICSE. Nos encontramos en un próximo episodio de Historias para Avivar el Fuego, una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nuestra universidad pública. Realizado en Radio UNTDF. Locución Florencia Basso. Edición Noelia Mangín y Maxi González. Convocatoria PCR 2025.